En 1992, Francis Fukuyama publica El fin de la historia y el último hombre. En esta obra plantea la idea de que se ha alcanzado el triunfo definitorio y legítimo de la ideología y la cultura occidental. Cuando Fukuyama habló del fin de la historia, no hizo alusión al cese de la sucesión de acontecimientos y conflictos históricos planteado por la dialéctica histórica de Hegel. En otras palabras, con el fin de la historia, los seres humanos no se encuentran vagando por un limbo de ahistoricidad. Esta interpretación superflua y mayoritaria convirtió la tesis de Fukuyama en una suerte de tópico de la filosofía. Fukuyama expresó una idea seria que pocos autores han tomado en serio y que nos sirve de piedra angular en nuestra reflexión. A saber, si las aspiraciones humanas se dan por supuestas, entonces la historia entendida como un proceso único, evolutivo y coherente se ha cerrado. Las implicaciones de esta idea son devastadoras y se plasman en una consecuencia imprevista incluso por la propia estimación de Fukuyama: la imposición de un presentismo y simultáneamente el fin de la incesante dialéctica histórica de lo que Antonio Campillo describe como las estrategias de despolitización y de repolitización. Como resultado, vivimos inmersos en un desarrollo exacerbado de una falta de responsabilidad institucional a largo plazo, una decadencia de la comunicación pública, preocupada más en el resultado inmediato, en los costes electorales y recientemente en el auge de la normalización de la posverdad y las fake news, y en una suerte de permisibilidad del laissez-faire que practican las corporaciones transnacionales. Nuestra hipótesis parte de la idea de que los discursos, en su mayoría políticos, en tanto que afectan a la cohesión del espacio y la vida pública, que legitiman y justifican estas acciones, proceden de una matriz discursiva común, que hemos denominado como la matriz de Fukuyama, por medio de la cual se buscaría imponer una única narración legítima y hegemónica para comprender y actuar en la realidad histórico-política presente, gracias a ese triunfo definitivo de la ideología y la cultura occidental. Aldous Huxley sostuvo que, puesto que la obediencia pasiva a las autoridades no es compatible con el libre ejercicio de la inteligencia, los tiranos tienen dos vías de actuación: o bien suprimir la inteligencia, algo que parece irrealizable, o bien optar por una estrategia más realista: obligar a funcionar la comunicación y la autoridad dentro de ciertos cauces prescritos de pretendida legitimidad, excavados previamente, que limitan así la capacidad de acción. Esta idea huxleriana puede ser extrapolada al modo en que funciona la matriz de Fukuyama para generar un halo o una imagen más que una realidad de omnipotencia. Así, por tanto, de este halo, de esta imagen, se valdrían los discursos de los organismos gubernamentales, militares, económicos y civiles que pertenecen a esta cultura occidental. Por medio de la matriz de Fukuyama, la comunicación pública queda encuadrada dentro de un marco interpretativo que se caracteriza por pretender presentar la realidad de una manera neutra, desideologizada, aséptica y sobre todo apodíctica. Para comprender el funcionamiento interno de la matriz de Fukuyama, recurrimos a la teoría del encuadre o framing, presentada por Todd Gittling, donde los encuadres son principios de selección, énfasis y presentación compuestos de pequeñas teorías tácticas sobre qué existe, qué sucede y sobre todo qué importa. La pretensión de objetividad de los discursos nacidos de la matriz de Fukuyama, cuya autopercepción es tanto de neutralidad como de universalidad, responde en realidad a una creencia y una percepción predefinidas por unos marcos sociales y unos esquemas mentales subjetivos, o cuanto menos intersubjetivos. Por lo tanto, bajo esta imagen de omnipotencia y universalidad se ubica un marco interpretativo etnocéntrico, correspondiente a la cultura occidental, para producir, limitar e imponer la comprensión de los diferentes significantes que componen su visión de la realidad. Continuando con esta idea, la matriz de Fukuyama generaría los cauces apropiados y legítimos para la comunicación política considerada como válida, y de este modo justificar su hegemonía.
La configuración de estos cauces o límites discursivos predefinidos estaría cimentada en tres pilares. El primero establecería la estructura normativa de los discursos y el uso de un lenguaje estandarizado y formalmente apropiado. El segundo implantaría los recursos metadiscursivos necesarios para la justificación cuasi tautológica de los discursos llamados hegemónicos, asentándose en la equivalencia institucional entre el poder, la verdad y el saber. El tercero promovería la salvaguarda de la coherencia estructural narrativa por medio de una cruzada moral, es decir, una interpretación moralizante de la realidad en torno a las ideas de estabilidad, progreso y orden social para justificar la necesidad de imponer un nosotros discursivo de reminiscencia smithiana. La normalización y la estandarización estructural de los discursos responde a un condicionamiento de la comunicación, estableciendo qué se puede decir y sobre todo cómo debe expresarse, de tal modo que se unifican los criterios bajo los cuales un discurso es apropiado, forzando o ignorando aquellos elementos narrativos que no se ajusten a dichos criterios. Las demandas, las críticas o los considerados como discursos contrahegemónicos quedarían excluidos, o mejor dicho, relegados al ostracismo narrativo. Continuando con los pilares que cimientan la funcionalidad de la matriz de Fukuyama, la forma metadiscursiva que presentaría la justificación narrativa imperante se asentaría en la ecuación poder igual a saber igual a verdad. La matriz de Fukuyama emplea los medios, los canales y los medios de comunicación, el acceso a redes sociales y la información privilegiada para legitimar públicamente una verdad ideológica contingente sobre la configuración del mundo global como si ésta fuera una verdad natural, universal y unificada. Se impone una justificación circular basada en un principio contingente de autoridad. El mundo es así porque yo digo que es así y tengo los medios para hacerlo posible. Para hacer efectiva esta justificación, digamos que la matriz de Fukuyama emplearía lo que Sylvain Timsit expresó como las 10 estrategias de manipulación mediática. Mediante estos esquemas se juega con la plasticidad y la apariencia del propio mensaje y, en este proceso, modificar parcial y progresivamente su percepción y su comunicabilidad. Por último, la coherencia estructural que necesitaría la matriz de Fukuyama para su funcionamiento estaría fundamentada en una interpretación moralizante e interesada de los hechos que componen la realidad para que así concuerden con los ideales de estabilidad, progreso y orden social que imperan en el mundo occidental, apoyándose para ello en un sinfín de significantes vacíos, o mejor dicho, vaciados. La repetición incansable de significantes ampulosos como libertad, patria, unidad, nación, igualdad o derechos humanos termina por agotar su significado. Este vaciamiento, debido a la alteración y al uso partidista, permite la utilización de los significantes por parte de actores políticos de cualquier espectro ideológico. Los discursos y la comunicación política se convierten, en este sentido, en cascarones vacíos que, dicho de manera coloquial, sirven con igual fervor a Dios y al diablo. En otras palabras, pueden ser empleados indistintamente para su propósito político original o bien para albergar y ocultar intereses que pueden ser particulares o corporativos. Al profundizar en esta clase de discursos, la apelación a la estabilidad, el progreso y el orden se identifican de facto con la estabilidad, el progreso y el orden económicos del mundo occidental y sobre todo sus valores. Valores como la productividad, el rendimiento, el éxito, la excelencia, la calidad, la eficacia y la flexibilidad. Esta imagen de cruzada moral establece en última instancia una percepción de la realidad con base en marcados antagonismos donde la disidencia y la oposición que susciten una crítica a la coherencia de esta imagen presentada por la matriz de Fukuyama son reprendidas de manera violenta, tanto discursiva como físicamente. La defensa de esta nueva lógica smithiana de amigo-enemigo se presenta como una acusación bajo la forma anti. Eres antipatriota, antiamericano, antiespañol, antiliberal. Conforme al pensamiento de Hannah Arendt, esta actitud formaría parte de lo que se describe como vestigio totalitario y respondería al marcado elitismo
ideológico presente en el mundo occidental. Para comprender la efectividad discursiva de la matriz de Fukuyama en esta distorsión generalizada de la comprensión de la realidad, debemos entender que su funcionamiento último responde a una lógica muy concreta: el doble pensamiento. La comprensión sesgada y pretendidamente aséptica y natural de la realidad que impone la matriz de Fukuyama tiene como efecto colateral la yuxtaposición de una serie de problemas de índole transnacional que es incapaz de asimilar y comprender. Problemas como la ecología, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el terrorismo. Para afrontarlos se emplea esta lógica del doble pensamiento. Este doble pensamiento representa la creencia deliberada en una serie de mentiras, de hechos y de ejemplos no contrastados, a sabiendas de su falsedad, desoyendo cualquier información, hecho o acontecimiento que resultaría refutatorio. Este autoengaño prerreflexivo, por medio del cual se pretende conciliar la falta de armonía entre las acciones individuales y las creencias impuestas desde la normativa social que están imperando, genera lo que Leon Festinger denominó como disonancias cognitivas. De un modo semi-inconsciente, el doble pensamiento nubla la capacidad de juicio, fragmenta la capacidad de reflexión crítica y anula la capacidad de imaginar, adaptando en este proceso a la psique humana a aceptar los cauces discursivos establecidos por la matriz de Fukuyama. La transformación de la psique se produce mediante su quiebra, de tal modo que acepte la reproducción automática de patrones narrativos, como frases hechas, tópicos, prejuicios, supersticiones o ejemplos, y de esquemas mentales, como estrategias de manipulación, que de otro modo sería imposible. Ahora bien, aunque el problema de la verdad no tenga cabida exactamente dentro de los valores que fundamentan el pensamiento político, sí cabría hablar de las mentiras en los discursos y la acción política, en tanto que presentan ejemplos inadecuados, hechos no contrastados y datos trampeados que sirven como materia prima para la toma de decisiones y la comunicación política. El elemento fundamental del doble pensamiento es un juego tensional por el control de la información y la imposibilidad de un seguimiento riguroso de los acontecimientos. El problema de la modificación semi-inconsciente de la cognición humana que ofrece esta lógica de doble pensamiento está en que perpetúa simultáneamente la creencia ilusoria de un pensamiento autónomo, individual y crítico, al mismo tiempo que fomenta la distorsión automática de los conflictos y las desigualdades sociales. Parafraseando en este punto a Ryszard Kapuscinski, el momento en el que se descubrió que la información era un negocio, la importancia de la verdad dio paso a su instrumentalización. La principal consecuencia en el imaginario colectivo y discursivo de la política es que actualmente se hace muy complicado mostrar alternativas a la narración hegemónica que ofrece la matriz de Fukuyama. Esta falta de esperanza o de proyección hacia el futuro no solo afecta a imaginar una alternativa de repolitización razonable y verosímil del espacio público y asimismo de la vida política, sino también a la elaboración de una comprensión del mundo al margen de esta imagen de omnipotencia más que una realidad que genera la matriz de Fukuyama. Asimismo, encontramos dos consecuencias complementarias. Por un lado, la discursividad y el imaginario colectivo son gradualmente forzados a aceptar los cauces narrativos de la matriz de Fukuyama y, en este sentido, estarían inmersos en un proceso de homogeneización, estandarización y simplificación. En la medida en que los sujetos de la comunicación sean incapaces de impedir la normalización de las disonancias cognitivas, los sujetos serán más susceptibles a guiar sus decisiones y sus discursos mediante los vectores de superioridad moral e ideológica de la cultura occidental, que esencialmente son de corte economicista. Por otro lado, se establece, debido a este proceso de homogeneización del lenguaje y del discurso, un único arquetipo de interlocutor válido en la comunicación pública y política. En este sentido, y volviendo al pensamiento de Hannah Arendt, se generalizaría lo que ella denominó como hombre superfluo, es decir, un sujeto carente de capacidad crítica y juicio propio que solamente reproduce y obedece conforme a una conducta que le es impuesta.
No obstante, y para cerrar esta reflexión con un atisbo de esperanza, a pesar de los esfuerzos de la matriz de Fukuyama por instaurar un único modo de entender la realidad, la complejidad y la diversidad de esta no consigue ser reducida a sus parámetros discursivos. La realidad no puede ser presentada bajo la simplificación de una narración maniquea del mundo, basada en última instancia en un dualismo ficticio, como presenta la matriz de Fukuyama. La falta de un contrapeso narrativo elimina la posibilidad de una retroalimentación y provoca precisamente el anquilosamiento de los argumentos y la justificación que desconectan a la matriz de Fukuyama de la realidad histórica y material a la que dice hacer referencia. Por tanto, ese sería su principal punto de quiebre. La realidad dual, presentada por esta matriz de Fukuyama, transforma la diversidad humana en una lucha smithiana global entre un nosotros discursivo que se presenta como afable y garante de la libertad y unos enemigos íntimos que son descritos como beligerantes y se corresponderían con cualquiera que no circule por los cauces discursivos de la matriz de Fukuyama. Sin embargo, y para cerrar, esta realidad dual carece de base histórica alguna. No obstante, el problema de esta lógica maniquea es que, aun no reflejando una realidad constatable, condiciona de facto la percepción sobre dicha realidad. Muchas gracias.